Ujú. Buenos días, hermana. Que la paz de Dios esté con cada una de nosotras en este día. Vamos a ver qué aprendemos de estos versículos, ¿verdad? De hecho, capítulo 4, versos 3 y 4 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué aprendemos de estos versículos, hermanas? Estos versículos nos enseñan que la predicación del Evangelio, incluso en medio de la oposición, puede llevar a la conversión de muchas personas y a un mayor crecimiento de la iglesia. A pesar de la amenaza y el arresto de Pedro y Juan, la multitud que escuchó su testimonio fue impactada y muchos creyeron en Jesús. Este pasaje resalta la valentía de los apóstoles y el poder del Espíritu Santo para transformar vidas, hermanas. Ese es el Evangelio, el poder de Dios para transformar y cambiar vidas de muchas personas, sobre todo teniendo esa fe, teniendo ese corazón dispuesto a dejar que Dios entre en nosotros. El contexto de estos pasajes, hermanas, dice que Pedro y Juan habían predicado en el templo y sanado a un hombre que era cojo de nacimiento. El versículo 3 nos enseña el arresto de Pedro y Juan. Y el versículo 4 muestra que a pesar de la oposición, muchos de los que escucharon el mensaje de los apóstoles creyeron en Jesús, llevando un número total de creyentes a unos 5,000, hermanas. Escucharon la palabra, a pesar de todas las dificultades, las personas obedecieron y fueron como 5,000 personas que obedecieron ese día. La predicación, vamos a ver qué aprendemos de estos pasajes, la enseñanza que nos deja. Vemos en primer lugar que la predicación del Evangelio puede generar oposición. En esa época había mucha oposición para predicar el Evangelio. Hoy en día no es más fácil a nosotros predicarlo, así que no tenemos excusa para predicar el Evangelio. Los líderes religiosos buscaron detener la predicación de los apóstoles porque les perturbaba su mensaje y su enseñanza sobre la resurrección de Jesús. A ellos no les convenía que ellos predicaran el Evangelio porque lo iban a predicar tal como era. En segundo lugar, el poder de Dios puede obrar a pesar de la oposición. A eso el poder de Dios nadie lo detiene, hermana. La valentía de Pedro y Juan y la fe de muchos que escucharon su mensaje mostraron que el poder de Dios es más fuerte que cualquier oposición humana, hermana. A nadie que quiera intervenir, que el Evangelio se predique, lo va a lograr, porque el poder de Dios es único y es el único que nos lleva a aceptarlo y a recibirlo. En tercer lugar, vemos que la conversión de muchas personas es una evidencia del Evangelio. Cuando usted predica el Evangelio, lo hace con fe, está seguro que lo va a predicar y lo va a llevar, hace el efecto, hermana, cuando usted lo hace de esa forma. Vemos que el aumento en el número de los creyentes demuestra que el mensaje de Jesús tiene el poder de transformar vidas y generar fe en quienes lo escuchan. Cuando usted predica el Evangelio, suceden estas cosas, ¿verdad? Genera fe en quien aquellas personas los escuchan. Pero eso sí, hermano, usted tiene que tener mucha fe al llevar también el Evangelio. No puede ir a predicarlo así como así, no. Tiene que ir convencida que el poder de Dios es el que va a actuar en aquellas personas que están escuchando el Evangelio. Y en último y cuarto lugar, vemos que la oración es una herramienta poderosa en la adversidad de los apóstoles. Tras ser liberados, se reunieron con otros creyentes para orar, pidiendo valentía y sabiduría para continuar predicando el Evangelio. Eso debemos hacer nosotros, hermanas. Cuando vamos a predicar, cuando vamos a llevar la palabra,
debemos someternos en oración para que ese evangelio que llevemos haga el efecto, tenga el poder de Dios y las personas puedan recibirla y puedan obedecerla. No salgamos a predicar el evangelio sin orar, sin doblar rodillas y pedirle la sabiduría a Dios para que Él nos dé ese poder de la palabra para que las personas puedan creer y abrir su corazón, hermana. ¿Qué aprendemos, hermana, de estos versículos? Nos enseñan que la predicación del evangelio puede generar oposición, pero también puede llevar a un crecimiento de la iglesia, hermana. Hay oposiciones, hoy en día también las hay, pero no como antes que había más oposición para predicar el evangelio. Hoy en día nosotros lo tenemos más fácil de poder llevar el evangelio a todas partes, a toda persona que desee escucharlo. El único impedimento a veces que tenemos es que las personas no nos quieren recibir la palabra, pero no importa porque seguimos adelante y hay otras personas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Y el poder de Dios hace el efecto, porque Dios es el que añade a su iglesia aquellos que han de ser salvos. No somos nosotros, sino Él. Eso es lo que nosotros aprendemos de estos versículos, hermanas, que a pesar de los obstáculos, debemos de seguir predicando el evangelio. Vemos que muchas personas, especialmente cuando los creyentes confían en el poder de Dios y buscan su vida en oración, el evangelio hace el efecto, hermano. Hace ese efecto que queremos que ocurra en las personas que escuchan el evangelio. Algo que vimos en esto, aprendimos de estos dos pasajes, que la oposición y el encarcelamiento no detuvieron la predicación del evangelio, sino que seguía predicando el evangelio, seguía llevando la palabra, seguían convirtiéndose. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, hermana. Pero algo irónico, ¿verdad? Pareciera esto, porque a pesar de que ellos los metieron preso, había oposición, el evangelio se impulsaba más y más y más, y se crecía más la predicación. Y ya eran añadidas muchas más personas a la iglesia. Hoy en día nosotros también podemos predicar el evangelio, llevar la palabra para que las personas obedezcan a Dios, porque hoy en día hay lo mismo que antes, hay muchos corazones duros que no quieren recibir el evangelio de Dios. Ponen oposición, obstáculos que no pueden por ciertas cosas, pero Dios es el que añade a la iglesia, hermano. No nos detengamos, animémonos cada día a predicar el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, hermanas, a todos hoy en día. Que Dios me las bendiga y me las guarde. Bendecido día.